Ve, porque estamos con mucha cámara. Estábamos con nuestra siguiente invitada, Marta González, y le queremos agradecer, diputada, por estar con nosotros, porque tuvo un problema con su hijo y finalmente igual llegaste. Sí. Gracias, Sí. Marta. No, gracias a ustedes. Bueno, para mí es muy importante estar acá por un tema que nos convoca Sí. y del que hemos trabajado largo tiempo y que hoy día estamos ya a puertas de poder verlo como ley. Así es que estamos muy contentos por eso. Sí, salió de Erika Olivera. Sí, este es un proyecto, la ley sí. Karin. Este es un proyecto que lo impulsa Erika Olivera, que también es bien emblemático porque nace del caso de Karim Salgado, Sí, ¿cierto? Impresionante caso, la verdad. Es un caso bien lamentable y Claudia Salgado, que es su hermana, ha llevado toda una cruzada en contra del acoso laboral y tolerancia cero contra el acoso laboral, porque finalmente es tan terrible lo que viven las personas que son acosadas laboralmente, que hemos tenido estos casos que llegan al suicidio, que es tremendo. O sea, entonces esta terrible, digamos, vivencia que tuvo la familia Salgado, Claudia Salgado la impulsa como una cruzada para que en Chile podamos erradicar la violencia en el trabajo y que ningún trabajador ni trabajadora sufra este tipo, ni acoso laboral ni acoso sexual. Claro. Y Erika toma esto con la sensibilidad que ha tenido Erika como parlamentaria, lo impulsa y nosotros rápidamente nos sumamos a esto porque tenemos una historia de trabajo también en donde, por mi rol de dirigente sindical, antes de ser diputada, me ha tocado ver muy de cerca estos casos. Sí. Oye, qué increíble, porque ya la palabra acoso es muy potente, significa, es muy terrible vivir una situación así, gente que llega al suicidio. Estamos hablando del acoso en todo sentido, es muy potente y hoy día se está viviendo mucho, lamentablemente, incluso a través del internet, que está pero potentísimo. Entonces, pero la ley, ¿de qué se trata? Sí, la ley Karim impulsa que el acoso laboral se tipifique como delito, se ponga a la misma altura que el acoso sexual. Tuvimos campañas fuertes contra el acoso sexual que han dado su resultado y han dado sus luces, porque han sido gente que ha tenido ciertas condenas, las empresas se han puesto más rigurosas en ese tema, han despedido, han tenido protocolos. Entonces en eso hemos avanzado un poco, pero el acoso laboral a secas, digamos, ha quedado un poco como silenciado, como invisibilizado, porque claro, si bien hay parte de acoso laboral que sufren las mujeres, pero también hombres. Entonces, y se vive muy en silencio, no tienes las herramientas para defenderte, generalmente cuesta mucho tener las pruebas. Entonces, hoy día lo que hace el proyecto es que, primero, que las empresas tengan una cultura preventiva contra estas situaciones de acoso laboral, que se ponga en el reglamento, digamos, interno de las empresas y que también, ¿cierto? Está la ley laboral que nos dice todo trabajador tiene que digamos, tener protección personal contra los riesgos y todo, pero hoy día hablamos de un riesgo físico y también de un riesgo mental. Ahora, uno podría ponerse en tantos casos, ¿cierto? Porque el acoso a veces puede ser vertical. Sí. Claro, y obviamente, y a veces también puede ser de tus propios compañeros, ¿cierto? En la situación me imagino que no debe ser cuando quizás tienes acoso de tu jefe, por ejemplo, a veces quizás es súper complicado también, porque la gente que se siente acosada, evidentemente es muy difícil tomar acciones. Cuando uno se siente hoy día acosado, ¿cuál es como la línea que debo seguir? Sí, bueno, el tema es que hoy día, tal cual está la legislación, la persona se siente como entre la espada y la pared. Denuncio, me voy a quedar sin trabajo, si me quedo sin trabajo vienen otras complicaciones o me aguanto a mantener estas situaciones, y en general las personas aguantan mucho tiempo manteniendo este tipo de situaciones. Entonces, hoy día dentro de las empresas, ¿cierto? Tenemos sindicatos que tienen que resguardar los derechos laborales, tenemos comités paritarios, pero no en todas las empresas existen, ni no en todas las empresas funcionan de buena forma. Otra cosa que nosotros queremos también, que las mutualidades también se involucren en esta cultura preventiva. Hoy día hay instrumentos, por ejemplo, Carla, Chile ratificó en este Congreso el convenio 190, un convenio internacional que está para erradicar todo tipo de violencia dentro del lugar de trabajo, y también está el instrumento de medición de los riesgos psicosociales en la empresa, que es un instrumento muy importante que todas las empresas deberían tenerlo al día. Esto se impulsó antes de la pandemia y con la
con la pandemia como que quedó un poco en En el el cajón, aire, digamos, claro, sí, por toda la lógico. situación pandemia, pero hoy día lo estamos retomando con fuerza para que todas las empresas puedan medir el clima laboral y los trabajadores tengan instrumentos, ya sea denuncias anónimas o que Claro. puedan decir anónimamente cuál es la situación global en la empresa para evitar estos amedrentamientos. Otro acoso. Otro acoso, porque Exacto. esa es una de las cosas porque las personas no denuncian. O sea, denuncio y me someto primero o al despido o a que A se me... reinsertar y a reinsertarte. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Sí. Porque cuando lo estaba leyendo inmediatamente me pregunté, ya, una persona dice que es acosada, ¿cierto? Pasa el proceso legal que debe hacerse. ¿Y qué pasa con la persona que la acosa? ¿Esa persona la pueden reintegrar en otro lugar o tú tienes que volver a convivir con esa Sí. persona? Claro, es que por eso te digo, y por eso es tan importante esta ley, porque viene a generar toda una estructura. Hoy día la persona que es acosada, como te digo, tiene todas estas dos opciones, o estar en la empresa o si denuncia, probablemente sea despedida. Y convive también con el acosador. Pasa, por ejemplo, en el sector público, que se hacen sumarios, pero sus sumarios son eternos, se sí. demoran, entonces las personas mantienen esa condición. Y eso es lo peligroso. En cambio, la ley hoy día dice, la empresa tiene que tener una estructura preventiva sobre el acoso, luego tiene que generar protocolos de denuncia, de sanción. También en la ley dice que tiene que haber delegados que tengan un fuero y que sean como neutrales para que puedan recibir estas cosas, digamos, situaciones que pueden ser acoso o pueden ser indicios de acoso. Entonces eso es importante y luego también, como dices tú, Carla, es muy importante que tengan atención psicológica oportuna. Posterior, claro. Posterior sí. a este shock o a esta situación de estrés que se ha vivido, que tenga una, digamos, esta atención psicológica y que después se pueda reinsertar en el trabajo, como dices tú, Carla, es muy importante, y que se tomen medidas de separarlo del acosador mientras dure la investigación. Claro, por eso Sí. era como que, y de hecho leía varias situaciones, claro, abogadas también respondían a ciertas preguntas como muy específicas que les hacían personas que se sentían acosadas laboralmente. Pero ¿son más acosadas las mujeres aún que los hombres? Sí, mira, todavía sigue habiendo un porcentaje porque también, cierto, está el acoso sexual y también nos ha pasado que nos han llegado lamentables denuncias cuando las mujeres se reintegran de su fuero maternal. Se encuentran que llegan y no están su misma implemento. Exacto, le cambiaron las cosas. Que no está su misma oficina, totalmente. que personal que tenían a cargo ya no lo tienen a cargo. ¿Me entiendes? Claro, porque ahí se cruzan temas en el tema de mujer. Todavía hay empresas muy masculinizadas, con un machismo todavía arraigado. Nos pasa en una empresa estatal que tenemos una jefa de seguridad, en donde son 5 jefes de seguridad y hay solo una mujer que tiene menos sueldo, que también ha sufrido... La brecha, o sea, claro, las diferencias siguen existiendo. Ha sufrido algunos temas de acoso y de discriminación, porque ella al denunciar que tiene menos sueldo que su otro compañero, empezó un tema de hostigamiento y ha pasado todo esto, ¿cierto? Le sacan el personal a cargo, la dejan en una oficina que no corresponde, hay un concepto en el trabajo que dice no entregar el trabajo convenido, ¿cierto? Nosotros tenemos un trabajo, pero no te entrego trabajo, entonces te estoy como bajando, vulnerando, haciendo que te sientas más disminuida, cosa que las personas se aburran y se vayan. Esa es la lógica del acosador, digamos. Pero nosotros queremos con esta ley cambiar eso, pero como te digo, es una cultura a la que la empresa tiene que voluntariamente, sería cierto, que se adecúa a estas normas y como protocolo, ¿cierto? Como dentro de sus valores está la prevención sobre el acoso laboral, sobre el hostigamiento, sobre prácticas antisindicales, que tienen hoy día sometidos a trabajadores a distintas situaciones. Carla, hemos tenido situaciones dramáticas. En el 2017, un trabajador de Fruna se suicida en su lugar de trabajo. Posteriormente, enfermeras de Viña, también un suicidio en el 2020, otro en el 2021. ¿Sabes el qué? mismo Hay caso de la lugares, Karim. o sea, pasa, Marta, puede ser que hay lugares de trabajo en los que se puede dar más esta situación porque, por ejemplo, las TEN, ¿cierto? Que tienen turnos, que están como mucho más tiempo expuestas a ciertas y a situaciones más extremas, más psicológicamente mucho más cargadas. Entonces, de hecho,
es que yo recuerdo muchas enfermeras, no sé, enfermeras que trabajaron quizás en mi casa alguna vez y viven estas situaciones muy complicadas en el aeropuerto, por ejemplo, también se viven situaciones así, que tienen que ver mucho como con el estrés mismo del trabajo que llevan. Sí. Tienes razón en eso, porque hoy día el área salud está, antes de la pandemia ya estaba súper congestionada. Después de la pandemia fue un desgaste profundo en el personal de salud, falta de personal en el mismo personal de salud, mucha gente con licencia por salud mental. Hoy día los trabajadores en Chile, el primer punto de las licencias son la salud mental. Entonces eso nos va dando las luces, ¿cierto?, de que algo tenemos que cambiar, algo tenemos que hacer distinto, y estas herramientas nos sirven para eso. ¿Qué pasa cuando en una empresa, por ejemplo, una empresa chiquitita? Y en esa empresa, no sé, no existe una persona, vives el acoso, pero no están las herramientas del apoyo en la misma empresa. Porque con esta ley me imagino que es obligación brindarlas, pero ¿quién las brinda? Sí, bueno, por eso te digo, acá hay que como que poner a toda la estructura de la empresa con estas, digamos, normas o principios, digamos. Perfecto, sí. Claro, con las empresas chicas es un poco más complejo, pero también ahí tenemos que apelar que todos los trabajadores hoy día están bajo una ley de salud ocupacional y los organismos administradores de esta ley son las mutualidades. Entonces las mutualidades tienen que tener un trabajo más permanente de prevención, de campañas, de sensibilización, de poder ser un organismo neutral y reconocer que la enfermedad, digamos, por estrés laboral es una enfermedad real y se produce por estas mismas condiciones. Entonces yo creo que ahí falta mucha más presencia en las mutualidades para que sean como un organismo neutral que pueda también, igual como evitamos los riesgos físicos, evitar también estos riesgos de salud mental. Marta, aprovechando que estás acá, vamos a pasar también a otros temas, por ejemplo el tema de las 40 horas laborales. ¿Qué te parecen a ti que se vayan evidentemente dando, ¿cierto?, de a poco y que lleguemos a 40 horas en 5 años, más o menos? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, mira, mi visión es súper positiva. Claro, bueno, yo como vengo del mundo del trabajo, sé que a veces estas medidas parecen poco, digamos, al macro de cosas que tenemos que modificar en el ámbito del trabajo, pero lo positivo es que ya empresas voluntariamente han accedido a estas 40 horas sin gradualidad. Claro, ya empezaron, que en general son empresas grandes. En general son empresas grandes, pero yo creo que, fíjate que la mediana y la pequeña empresa de repente tienen más conciencia con sus trabajadores porque tienen mayor cercanía. Los conocen a todos, saben de su familia, saben que uno estudia y saben que su otra trabajadora es jefa de hogar. Entonces van adecuando a la realidad. En cambio, las empresas más grandes empieza a ser más impersonal y no hay tanta sensibilidad humana, pero yo creo que eso es lo que tenemos que instaurar. También, Carla, esta semana también votamos la ley Sana, que también es para que las mamás y padres trabajadores que sus hijos tienen enfermedades graves puedan tener licencias médicas, Marta, más extendidas. Mira, no, de verdad es un tema muy interesante. Pero antes, para introducirnos aún más en el tema, quiero invitarte y a todos ustedes a ver este video. Es una buena noticia, por cierto, para la política, porque a veces se dice que la política no logra resolver los asuntos que son de interés nacional. Y hoy día la política demostró que puede estar a la altura de los desafíos que le plantea el pueblo de Chile. Quiero agradecer a todos, a mis colegas. El Ejecutivo, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, encabezada por David Acuña, suscribieron un protocolo de acuerdo para el reajuste de ingreso mínimo mensual, en el que se destaca el alza de 500,000 pesos durante el próximo año. La firma del acuerdo conlleva, en concreto, la presentación de un proyecto de ley al Congreso Nacional que contempla la siguiente gradualidad para llegar a dicho monto: un incremento desde los actuales 410,000 a 440,000 el 1 de mayo del 2023, luego a 460,000 el 1 de septiembre del 2023 y posteriormente alcanzar los 500,000 el 1 de junio del 2024. Chile viene esta ley de las 40 horas laborales semanales.
¿Estás de acuerdo con esta ley o no sería muy productiva? No, por supuesto que sí, o sea, también depende de lo que diga la empresa como tal, porque para el trabajador, por supuesto que sí, será productivo, o sea, creo que se rinde más, porque es un beneficio a la final. De todas maneras, porque a la vez yo creo que van a tener que contratar más gente en los trabajos para suplir las horas que uno no va a estar. Nosotros, por ejemplo, ya empezamos con las 40 horas de trabajo. Así que yo creo que a lo mejor sí es conveniente. Mire, igual me parece bien, pero es insuficiente. La calidad de vida del trabajador es importante, pero también es importante la productividad. Y en ese equilibrio tienen que entrar a opinar las personas que están involucradas. En lo personal, yo creo que sí. En lo personal yo creo que sí. Pero yo no manejo las variables que maneja el empresario. Entonces tenemos que entender las dos partes y hacer concesiones y a lo mejor que ganemos todo. Estoy de acuerdo a pesar de que soy un pyme yo, ¿ah? Pero creo que sí, la gente necesita trabajar menos para estar más tiempo con su familia y tener un mejor hogar. Uno como pequeño empresario puede estimular a las personas de muchas maneras, ¿ah? Entonces no es necesariamente que trabaje más en tiempo, también que haga mejor la pega. Posterior a esa fecha, a todo evento, se acordó efectuar un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme al IPC, que se registra entre los meses de julio-diciembre del 2024 y que se concretará en enero del 2025. Además, solo en el caso que el IPC acumulado durante el 2023 supere el 6%, se realizará una alza previa de 10,000 pesos el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en 470,000 en dicha fecha, para luego continuar con la gradualidad antes mencionada. Qué lindo, Marta, la gente, porque uno se da cuenta que hay gente que está súper informada también y que tienen un punto de vista súper claro, como el señor que tenía una pyme, por ejemplo, estaba de acuerdo que hay otras maneras también de hacer que los trabajadores sean felices y trabajar las 40 horas que corresponden, aunque él sea el empleador. ¿Cómo lo ves tú también? Sí, yo creo que el mundo del trabajo es muy amplio y hoy día tenemos que tomarlo con otra mirada. La pandemia nos vino, ¿cierto?, a remover ciertos cimientos que teníamos en cuanto al teletrabajo. Hoy día también está mucho en la mesa la corresponsabilidad, la crisis de los cuidados. Entonces vamos profundizando también en la sociedad cómo nosotros podemos y tenemos que generar este nuevo pacto social en donde se equilibren mejor las cosas, en donde se ajusten mejor las cosas. Y también había una persona, caballero, que decía ahí cómo ajustamos, ¿cierto?, la productividad con las condiciones laborales. Y eso, y además porque cada empresa tiene su propia estructura, sus propias metas, su propia forma, y yo creo que ahí hay que hacer como que se adecúen estas cosas y que se equilibren. Por ejemplo, hoy día hay mamás también que están impulsando este teletrabajo, un grupo de mamás que dicen yo quiero estar. Entonces, puedo trabajar y puedo hacer teletrabajo de buena forma, pero también puedo a la vez estar en mi casa, ver ciertos temas de cuidados con niños. Entonces yo creo, los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes quieren estudiar, pero también pueden trabajar en algunas horas, digamos. Entonces yo creo que ahí va a tener toda una revolución el mundo del trabajo. Además porque tenemos que visualizar hacia el futuro. Hoy día la automatización nos va a hacer perder puestos de trabajo. Sí, entonces, está pasando. Entonces, hecho, claro. ¿cómo el Estado y la política, y ahí tomo una frase que dijo la ministra que es muy cierta, que la política tiene que dar respuesta a las problemáticas de las personas? Y claro, porque, por ejemplo, hoy día las 40 horas estuvo 6 años en el Congreso, esperando ser promulgada. Entonces esas cosas, tenemos que aprender estas lecciones desde el estallido social, desde la pandemia, hoy día también en la crisis de seguridad. Tenemos que ir aprendiendo estas lecciones como país, de que tenemos que tener un equilibrio entre todos estos aspectos sociales. Claro, Y eso yo creo que es como el norte en el que tenemos que avanzar. Claro, lo que pasa es que también tiene muchas miradas, obviamente, y efectivamente salieron a decir los empresarios, algunos, a mirar el otro lado también, de qué iba a pasar con esto cuando realmente empezara ya a suceder, en cuanto a que se podrían perder puestos de trabajo, porque en el fondo, claro, después cuando a la gente que ya está contratada
no puedes bajarle, digamos, el sueldo, pero los que Claro. vengan, Claro. los que contrates, no le vas a pagar por 45 horas, les vas a pagar por 40. Pero, claro, la mirada quizás debiese estar en que sean un equipo por las empresas Sí. y también y colaborativas. Yo creo que en ese sentido también quizás el mundo empresarial se está abriendo también a eso y se está acercando más a su trabajador y dando las herramientas para que se sientan contentos trabajando. Sí. Porque si uno mira de verdad, en general la gente no está haciendo lo que les gusta hacer. Ujú. Mucha gente no trabaja en lo que les gusta. Entonces, claro, para esas personas trabajar 40 horas es ideal porque lo ven como trabajar menos realmente. Ujú. Quizás no para el espacio de estar más con su familia, ¿se entiende? Sí. Entonces también cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo. Sí, eso es muy importante, pero también lo que decía la persona, que hay distintas formas de motivar a un trabajador. O sea, yo creo que hoy día trabajar en el clima laboral es muy importante. Antiguamente las empresas tenían un departamento de bienestar. Ese departamento como que se fue perdiendo. Sí. Entonces que tenían una cultura, que celebraban el aniversario, celebraban días de la madre, el trabajador, con más, digamos, con más ahínco, esas cosas. Hoy día como que todo se ha perdido, más individualista, hay un clima más enrarecido. Entonces yo creo que esa clave es clave, digamos. Hay distintas formas de motivar al trabajador. Una cancha de fútbol, ¿me entendís? Que puedan Obvio, ir a sí, hacer claro. partidos, etcétera. El mundo del trabajo es bien amplio porque es la humanidad misma, digamos. Entonces ahí yo creo que hay que trabajar en eso, pero también el tema, digamos, desde este marco legislativo es importante. El sueldo mínimo es importante porque te genera un piso. Hoy día, además con este tema inflacionario, el dinero del sueldo está alcanzando cada vez menos. Entonces, estos saltos que tampoco lo habíamos visto, porque si yo miraba antes de ser diputada, miraba y decía, hoy el sueldo mínimo aumento 10.000 pesos. Entonces uno decía, Vergonzoso, chuta, te daba sí, así como, mal. ¿me entendís? Hoy día los saltos son un poco más grandes, los incrementos, y eso es positivo, pero también, como te digo, hay que entender que hay empresas hoy día que tienen balances multimillonarios, estas transnacionales, las empresas mineras, etcétera. Entonces, eso, claro, tú no lo puedes regular con el sueldo mínimo, pero hay que avanzar hacia otros mecanismos. Hoy día se habla y se va a hablar, va a venir ese tema, Carla, que tiene que ver con la negociación ramal. Cómo los trabajadores pueden negociar multinivel o por rama de la economía, como se hace en otros países, digamos, más desarrollados, en que no es un tema el negociar con el trabajador. No es acá como que son 40 días, que los trabajadores se tienen que ir a huelga. Los empresarios se sientan en normalidad, como declaráis los impuestos, es como que cada cierto tiempo te tenéis que sentar a negociar con los trabajadores nuevas condiciones laborales. Y eso se hace en base a los balances de la empresa. Claro. Tú no le vas a pedir más ni porque ningún trabajador quiere quedarse sin empleo, sino que sea productivo para ambos lados, para los trabajadores y para el empresariado, en un punto de equilibrio digamos, con más justicia, digamos. Totalmente. Entonces, por eso hoy día, pero también hay que, digamos, separar esta realidad de la pequeña y la mediana empresa, la microempresa, en que son pymes que hoy día están generando empleo. Que hoy día pueden ser pymes, pero apoyémoslas para que sean más grandes, para que den más empleo, para que crezcan también. Entonces, es la primera vez también que el gobierno subsidia a las pymes en el aumento pasado. Y que no es para siempre, digamos, es por un tiempo. Claro, y por eso digo, ahí hay que hacer negociaciones, hay que ir revisando, hay que ir viendo cómo se potencian los mercados, y este subsidio hoy día en esta discusión que todavía está, Sí. el sueldo mínimo en dos Sí. tramos, ¿cierto? 460 y después para llegar a los 500. También es importante esa conversación con las pequeñas empresas para ver cómo se avanza, cómo se proyecta en el tiempo esto en base a las realidades de las Exactamente, pequeñas sí, empresas. porque bueno, se vivió la situación en que la pyme se sintieron muy pasados a llevar por no haber ido a la reunión en la cual se decidió finalmente que iba a ser el sueldo mínimo el próximo año, ¿cierto? En junio, creo a 500.000, y ellos en el fondo decían, bueno, ¿y cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar 500.000 pesos a nosotros sí queremos que todos ganemos más plata, evidentemente, pero en este momento la pyme está muy, muy, muy golpeada, entonces necesitan distintos tipos de ayuda. Sí. Bueno, y esa es una situación, conversaciones que están ahí. O sea, los diálogos están abiertos. El ministro de Economía ya está en conversaciones, ya hay un acuerdo macro que se tiene que perfeccionar y que yo creo que la próxima semana, de vuelta de la semana distrital, la semana del 9 de mayo, ya se tendrán luces de esos acuerdos.
Sí. Marta, salimos a la calle a preguntarle a la gente si es suficiente los 500.000 pesos. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, yo encuentro que igual está bien, o sea, a diferencia de otros países, o sea, se compara nuestra economía y siento que hay que ir avanzando a poco. Igual. 500.000 pesos está bien, es suficiente o quedamos cortos. Yo creo que quedamos cortos. ¿Cuánto sería el ideal? O sea, es que hablaría como muy desinformadamente, sí te diría, pero encuentro que sí es poco, pensando en los arriendos, en los gastos como general de vida y sobre todo si tiene familia y cosas así. 500.000 pesos sería bastante bueno, pero lo encuentro muy difícil, la verdad. Yo creo que depende mucho de tu nivel y de tu nivel de vida. Hay que tomar en cuenta cuánto gastas en arriendo, cuánto gastas en comida. Y personalmente, comparando con lo que tengo mi familia en México, los niveles aquí sí son muy caros. Que es algo positivo porque las familias chilenas ahora no están alcanzando a fin de mes con el sueldo actual. Hay muchos gastos que cubrir, hay muchos remedios, comida, que están muy caros y a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Ahora, ¿con 500.000 es suficiente o quedamos cortos en Chile? Yo creo que aún no es suficiente. Más que nada porque la salud es privatizada, muy cara, la educación, nosotros que vamos a la U también, es súper caro, no nos alcanza la juna para almorzar, entonces sigue sin ser suficiente, creo yo. Bueno, sí, cualquier persona que uno le pregunte, evidentemente es maravilloso y mientras más, mejor. 500.000 pesos, evidentemente es muy poco. Pero claro, tiene que haber un sistema que respalde esto también, o sea, porque él invita, como dijo Juan Pablo Suet, fue genial. Digo, claro, están haciendo un asado y nosotros tenemos que poner la carne, o sea, ya lo están celebrando, se invitaron todos y nosotros somos los que compramos la carne. Entonces, claro, es complejo y tiene que funcionar, la economía es una cosa redonda, porque es así. Sí, yo creo que lo que se recoge de la ciudadanía es bien importante. Primero, Chile ha encarecido sus valores de vivienda, de alimentación, de educación. Entonces, ese es el modelo que está en crisis. Ese es el modelo efectivamente que está en crisis y que nosotros tenemos que avanzar hacia un estado social de bienestar. Y ese va a ser un poco esta desigualdad que tenemos, ¿cierto? Esta concentración de la riqueza en un poco sector y otro, el mayor sector del país, que se reparte muy poco de la riqueza del país. Entonces, esos son los que tenemos que ir llegando en un equilibrio. Hoy día, por ejemplo, que la política nacional del litio es muy importante porque esos recursos van a permitir mejorar la salud, mejorar la educación, tener un sistema social de seguridad social. El tema de las pensiones también hay que corregirlo. Entonces, va haciendo como un todo, porque si yo tengo un sueldo, digamos, X, que a lo mejor no es un sueldo muy alto, pero tengo acceso a la salud, tengo acceso a la educación, si yo me enfermo, si yo quedo con una discapacidad, voy a tener un seguro social que me pueda contener en esos momentos de vulnerabilidad de la vida. Yo creo que la vida se va haciendo más llevadera, se va haciendo más, digamos, más segura en distintos ámbitos. También los chicos hoy día que no tienen acceso a estudiar, yo creo que todo pilar de una sociedad más civilizada y más con posibilidad, ¿cierto?, de desarrollarse de mejor manera es la educación. Entonces ahí tenemos que poner todos los esfuerzos. Sí, Marta, te queremos agradecer por estar con nosotros hoy día, pero vamos a esperar un poco. En el punto que quiero preguntarte lo que me contaste antes, que lo dejamos ahí como cortito, la ley sana, cuéntanos un poco de eso. Sí, la ley sana va en esta línea, ¿cierto?, de humanizar el trabajo y las familias, las madres, los padres que son trabajadores y que tienen hijos con alguna enfermedad catastrófica, terminal, cáncer, trasplante, y que tienen que estar largos periodos cuidando a sus hijos, y que además, lamentablemente, hay casos en que ellos saben que son sus últimos meses con sus hijos. Es así de crudo y es así de terrible. Entonces, que en el ámbito laboral pueda tener que se le paguen sus licencias médicas, que al regreso de cuando tenga que volver su fuente de laboral esté, que podamos... Sabemos que no hay cosas que no dependen, sino que dependen de otras cosas de arriba, digamos, pero lo humano, lo concreto, en lo que se puede hacer, en darle tranquilidad a esa madre, a ese padre, que quede todo el tiempo que necesite con el hijo. Yo creo que va avanzando a esta política más humana que se está viendo hoy día en el Congreso, esta política más empática con las familias. Y esta ley permite que las familias que están en esta situación tengan sus licencias médicas y puedan volver también a su fuente de trabajo.
trabajo. Sí, es una maravillosa noticia y que este tipo de leyes sigan saliendo y se sigan estableciendo. Yo, Carla, quiero agradecerte a ti, al equipo, de poder tocar estos temas, porque a veces pasan muchas cosas en el Congreso. Hay iniciativas súper buenas, súper positivas, pero a veces los medios achican a puntos más polémicos y no dejan ver que hay muchas cosas buenas que también están pasando. Cosas, iniciativas que son muy positivas y que se están impulsando, que a veces avanzan lento, pero se están haciendo. Sí, Marta, te queremos agradecer ahora sí por estar con nosotros de verdad y espero verte pronto acá. Sí, Carla, cualquier información que necesites y también te voy a ir informando de estas discusiones que a veces no se difunden tanto para que podamos difundirlas y llegar ahí a todos. Ay, Dios mío, ¿qué está sonando? Ay, sonó como una alarma atroz. ¡Ay, qué! Es como una alarma de emergencia. Una alarma de emergencia, sí. ¡Qué cosa más rara! Bueno, después me pasó algo loquísimo. Para la comuna. Sí. De Las Condes. ¡De todos! ¡Sí! Sí. Senapred prueba del sistema de alerta de emergencia para la comuna de Las Condes. Nos sonó a todos. Funcionó. Funcionó. En vivo. Aquí para que vean que el programa es en vivo. Qué impresionante. Bueno, cosas que están pasando. Marta, te quiero invitar también a conocer algo porque en el canal estamos creciendo y estamos incorporando nuevos rostros y por eso te quiero invitar a ver qué es la nueva sorpresa que se nos viene acá en TVX.